bien, segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9. Vamos a leer estos 3 versículos de manera intercalada. Yo leo el primero, luego ustedes y luego leemos juntos el 9. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ustedes. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Juntos. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora quiero que brinques al versículo 16 y vamos a leer del 16 al 18. Igual, yo leo el primero y así. 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Ustedes? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno precio de gloria. Juntos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amado Señor, rogamos que hoy hables a nuestro corazón, fortalece el corazón de tu iglesia, alienta, Señor, a aquel que viene tal vez cargado, que su corazón, Señor, ha estado afligido, atribulado, Señor, y creo, Dios, que esta palabra trae a nuestro corazón esperanza y un enfoque correcto, Dios, de lo que nosotros día a día tenemos que mirar, Señor. Gracias por tu grande amor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, yo quiero hablarte de este tema. No sé cómo ha sido tu inicio de año. Y en la mañana nos compartía nuestro hermano Gonza, me copió la prédica, y nos hablaba acerca de su inicio de año. Rápido, con el que tienes al lado, tú pregúntale, ¿cómo ha sido tu inicio de año? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo va la cartera? ¿Cómo va la despensa? ¿Cómo van los ahorros? ¿Cómo va el estómago? Los cachetes. Eso es algo trivial. Pero, ¿cómo va tus relaciones de familia? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo va la relación con tus padres, con tus hijos? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va tu ánimo? Quisiera decir que siempre todo va bien. Quisiera decir que marcha viento en popa, pero hay ocasiones y hay temporadas en las cuales nos encontramos con una realidad, que no siempre las cosas van bien. Y no está mal reconocerlo. Tú y yo estamos aquí no como para decir a los cristianos siempre les debe ir bien, porque eso no es bíblico. Porque si alguien te dijo que ser cristiano es la solución a todos tus problemas y que nunca más vas a sufrir y que el evangelio llega para que siempre todo sea bendición, la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que mientras estemos en este mundo, Jesús mismo, sus palabras fueron, en este mundo vas a tener aflicción. Pero hay algo allí bien importante y es lo que nos da esperanza. Confía, yo he vencido el mundo. ¿Cuántos salmos, cuando tú los has leído, están llenos de oraciones de gente endeudada? Oraciones de gente enferma. Oraciones de salmistas, hombres de Dios, profetas, muchos de ellos, gente con una relación súper cercana a Dios y que buscaban la santidad, pero que se enojaban, que estaban airados porque tenían enemigos, porque estaban en persecución, porque estaban sufriendo, porque tenían cosas adversas. El mismo autor de esto que acabamos de leer es el apóstol Pablo. Y sus palabras son muy interesantes. Dice el versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados.
El apóstol Pablo, un hombre de Dios, alguien que tal vez tú lo lees y lo admiras en el libro de los Hechos y dices, wow, yo quisiera ser como Pablo, un hombre de fe, lleno de Dios, conectado con el Espíritu Santo, un hombre en santidad. Aún ese hombre está escribiendo y está diciendo, estamos atribulados. Y a veces, o no a veces, siempre es bueno reconocer, estoy atribulado. A veces nos encerramos detrás de una apariencia de todo va muy bien. ¿Cómo estás? Te pregunta el de al lado. Bien, maravilloso. Ahora, no estoy diciendo que para todos lados tengamos una actitud de victimismo, porque ese es el otro extremo. Está el extremo de todo va bien, no, jamás, soy invencible, ¿verdad? No, perfecto, aleluya. Como dicen, bendecido y en victoria. No tiene nada de malo que hagas esas frases, ¿ok? Pero que sea real. Pero está el otro extremo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ay, híjole, me duele aquí, me duele allá, sí, ya sabes. Y está bien, a veces sí nos duele. Pero cuando siempre es esa condición, entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? El apóstol Pablo, un hombre de Dios, podía reconocer, sí estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Estoy en apuros. ¿Cuántos han estado en apuros? ¿Qué dice tu cuenta bancaria? Ya llegó la quincena, vamos para fin de mes y dices, ¡ay, estoy en apuros! Porque empieza la cuesta de enero a pesar, dicen por ahí. O cuando ya empieza el SAT a vigilarte. Hay que cambiar placas. Hay que pagar predial, hay que hacer muchos pagos y todos nos lo comimos en diciembre. Pero ¿qué tal la cena del 24 y qué tal la cena del primero? Bueno, el 31 y las vacaciones y todo, ¿verdad? ¿Qué tal los suéteres navideños? Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos. Porque puede que haya en medio de nosotros gente que está siendo atacada, que está siendo criticada, presionada, pero no desamparados. Derribados porque hay ocasiones donde el ánimo cae, donde la fe flaquea, pero no destruidos. Y yo quiero hablarte de esto. Porque puede que sea una temporada así. Y el Espíritu Santo a veces nos hace sentir eso. Y lo decimos no para abrazar una condición de tristeza, de dolor, sino para enfocar nuestra fe de manera correcta. Y no podemos evitar que en primer lugar hay una realidad, y es la realidad de la aflicción. ¿Alguien ha vivido aflicción? ¿Alguien está afligido? ¿Alguien hoy se levantó afligido o ha estado en una racha de aflicción? Tal vez sí. Tal vez estamos luchando y hoy dijiste, voy a hacer mi aflicción a un lado, y entraste y el pastor va a hablar de esto. Ay, pues ¿qué pasó si yo quería olvidarme un rato de la aflicción? Hay una realidad, la aflicción, y la Biblia no oculta que el creyente va a enfrentar pruebas. Acabamos de leerlo, el Señor Jesús lo dijo. La Biblia no oculta que vamos a enfrentar sufrimientos, son parte de la vida. Por ahí alguien dijo que incluso crecer duelen los huesos. El crecimiento, la vida, tiene sufrimientos. Jesús mismo lo dijo, Juan 16:33. Es la cita que te dije, confía, yo he vencido al mundo, pero en el mundo vas a tener un poco de aflicción. Porque eso es la realidad de la vida. No podemos escapar de eso. Ni tampoco tener una falsa expectativa de que todo sufrimiento va a desaparecer. La verdad es que todos lo enfrentaremos, unos más que otros, pero el punto es ¿cómo enfrentamos esto? Si tú, levanta la mano aquel que tiene a Cristo en su corazón. Bueno, ahí hay una gran diferencia en cómo enfrentas la aflicción. Todos
tendremos aflicción, pero un creyente, la manera de enfrentar su aflicción es distinta, porque tienes que acordarte de esto. Iglesia, recuerda en medio de la aflicción esto. ¿Listo? Nunca es sin propósito. La aflicción en Cristo, en la fe, en una relación con Dios, nunca es sin propósito. Job es un ejemplo fuertísimo de aflicción. Un hombre que perdió su familia, que perdió bienes, que perdió la salud, pero permaneció fiel. Y cuando tú lees su historia nos recuerda una cosa: habrá aflicción, pero ese hombre nunca abandonó la fe, como tú no lo estás haciendo. Tiene que tienes al lado, no abandones la fe. Ese hombre confió en Dios. Y la misma palabra de Dios dice, Job, a pesar de todo lo que vivió, no atribuyó a Dios despropósito alguno, ni pecó con sus labios. ¿Qué quiere decir eso? Que Job, a pesar de lo que estaba viviendo, había una realidad en su mente que le guiaba a través de las sombras de la aflicción. Esto tiene un buen propósito. Eso tienes que acordarte. Que estés enfrentando en este tiempo, amado, no olvides eso. Esa es la brújula que nos guía a través de esta temporada. Esto tiene un buen propósito. No toda aflicción Dios la mandó. No toda aflicción es consecuencia de un pecado. Hay muchas variantes. No podemos ser tan simples y decir, toda aflicción es por tu culpa, o toda aflicción Dios la mandó. Tendríamos que ver caso por caso, porque hay muchas, incluso hay combinaciones. Pero lo que sí podemos nosotros tener claro es que si tú estás de la mano de Dios, sea que sea una mala decisión, sea que Dios lo haya permitido, de todas maneras tendrá un buen propósito. A los que aman a Dios, levanta la mano si amas a Dios. Todo nos ayuda a bien. Aunque sea una consecuencia de mis errores, aunque sea una consecuencia de tus errores, te va a ayudar a bien. Por lo menos vamos a aprender una buena lección. Pero eso es con la ayuda de nuestro Dios. Por eso es que en este tiempo, iglesia hermosa, tenemos que tener una perspectiva correcta. Y esa es la perspectiva de la fe. Diga conmigo, fe. Pablo le llama a esa tribulación leve y momentánea. ¿Te acuerdas? Lo leímos. Esa tribulación leve y momentánea. Versículo 17. Pon tus ojos ahí en la palabra. Dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea. Eso es súper importante, porque la compara con la gloria eterna. Y eso es lo que tú y yo tenemos siempre que tener claro. Lo que tú estés atravesando en este tiempo, si tú lo comparas con la gloria eterna, entonces sí, es una leve tribulación y momentánea. Pero el problema es que cuando estamos en esa tribulación, perdemos de vista lo eterno, perdemos de vista la grandeza de Dios y entonces toda tribulación se vuelve un mar interminable. Nos ahogamos en ella, nos desesperamos porque decimos no hay salida, no termina. Pero cuando tienes la perspectiva de la fe, ¿cuál es esa perspectiva? La eternidad. Yo sé que a veces suena raro, pero es que, pastor, estoy pasando este tiempo, soy de carne y hueso, dale un pellizco al de al lado. Tiene carnita, sí existe, no somos espíritus flotantes. Sí, pero todos nosotros, amado, vamos rumbo a la eternidad. Y en la eternidad, cuando tu mirada está puesta allí
Y hablábamos eso el domingo en la tarde. Mirar las cosas de arriba más seguido. Pocas veces ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Que alcemos los ojos y miremos más la perspectiva eterna que la temporal. Cuando solo nos fijamos en lo que hay aquí y ahora y pensamos que esto es todo, entonces sí, toda tribulación será enorme. Pero cuando empezamos a levantar la mirada y recordar, Dios eterno tiene para mí preparado algo, enjugará Dios toda lágrima. Y no habrá más tristeza, no habrá más muerte, ni más dolor. Y cuando miramos hacia allá y decimos, Señor, para allá vamos, y más pronto de lo que crees. Estoy convencido que Cristo viene pronto, iglesia. Pronto este tiempo terminará. Y entonces habrá un nuevo tiempo. Y ese tiempo durará por la eternidad. Y cuando comparamos esta tribulación que tal vez ahorita estás viviendo con la eternidad, entonces se queda corta y puedes decir lo que Pablo dijo, es una leve tribulación y momentánea, porque ninguna tribulación durará eternamente. Y esa es la perspectiva que tenemos que tomar, amados. Tal vez llevas ya muchos años en tribulación o atribulada por alguna circunstancia, comparado con la gloria venidera, iglesia. Porque así lo dice el apóstol Pablo. Eso queda reducido a nada. Cambiar el enfoque ayuda mucho. ¿Me va a dejar de doler? Puede que no. Pero es como una mujer embarazada. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí han tenido parto natural? Ok, poquitas. Yo no. Mi esposa sí. Pero Pablo describe los dolores de parto y el libro de Apocalipsis, y de hecho el Señor Jesús en Mateo 24, cuando habla de las señales antes del fin, guerras, terremotos, pestes, dice, esos son principio de dolores. Mateo 24. Y dices, ¿cómo principio de dolores? ¿A qué se refiere? Es como un parto. Cuando a la mujer le empieza a doler, porque empiezan las contracciones, es el principio de dolores. Pero la mujer sabe que el dolor que viene todavía es más fuerte. Ahí apenas empieza, ¿sí o no, mamitas que han tenido parto natural? Híjole, ese es el principio a veces. Pastor, ¿no se trata de animarme? Sí, espera. Sabes que todavía falta, pero ¿qué es lo que anima a esa mujer? Que eso va a durar, sí va a doler, pero va a durar poco comparado con lo que viene. Por fin vendrá la bendición. Ese bebesote o bebecita pronto saldrá a luz. Y todo dolor habrá valido la pena. Y si no, pregúntenle a Lilicita. Ya pronto, ¿verdad? Todavía hace falta un poco más. Pero cuando llegue ese momento, lo que te alienta, lo que te anima a enfrentar ese dolor que es muy intenso, es pronto terminará y valdrá la pena porque tendré a mi hijo o mi hija en brazos. De la misma manera, iglesia hermosa, lo que tú estás enfrentando ahorita, si tu perspectiva está solo en el dolor, solo en el problema, te vas a desesperar, te vas a desanimar, tu fe va a venir al suelo. Pero hoy el Señor quiere recordarte, mira más allá de lo visible y de lo temporal. Mira más allá de lo que estás sufriendo ahorita y pon tus ojos hacia adelante, porque eso que estás viviendo te está enseñando, porque eso que estás viviendo está fortaleciéndote, porque eso que estás viviendo te está madurando, porque eso que estás viviendo está haciendo que dentro de ti produzca un cambio para bien. ¿Lo vamos a sufrir? Probablemente sí, pero la fe nos permite ver la mano de Dios obrando aún en medio del dolor. Quisiera decirte que Dios viene a anestesiarnos, pero a veces no. Pero Dios obra y te toma de la mano, como muchos esposos. No, se desmayan también los esposos en el parto. Mi amor, estoy contigo.
estaba, ¿no? Recojan al Señor, atiéndanlo, por favor. Pero el Señor, nuestro Dios, sufre contigo. Él sabe lo que estás pasando, cómo lo estás viviendo. Y Él no está indiferente, cruzado de brazos. Él es un papá amoroso. Iglesia, tú no dimensionas el amor que tu Padre tiene por ti. Y cuánto te ama. Y que a Él también le duele lo que te duele. Pero Él está contigo. Y Él te dice, no temas, yo te ayudo. Quisiéramos decirle, pues quita esto, Dios. Pero en ocasiones, eso que estás viviendo te va a ayudar. Te va a perfeccionar. Te va a madurar. Por eso a veces es importante atravesarlo, pero de la mano de Dios. Pero son consecuencias de mis errores, pastor. Aún con las consecuencias, cuando tú vuelves a Dios, cuando tú te abrazas de Dios y le dices, Señor, sí, esto me lo quisiste evitar. ¿Cuántas veces me lo dijiste? Pero el Señor no te reprocha. Es como el apóstol Pedro, cuando se estaba hundiendo, corrió en su ayuda, el Señor simplemente lo tomó y lo sacó. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no lo agarró, lo aventó, lo pateó y le dijo, te dije, ¿verdad? Siempre eres igual de terco. No es cierto. Esa ternura y ese amor, el Señor lo saca, lo levanta y lo lleva a una zona de seguridad. Amados, Dios está contigo y te va a llevar a una zona segura. Esta tribulación que vives es momentánea, temporal. ¿Y qué pasa si pierdo la perspectiva de la fe y solo veo el momento de la aflicción? Porque nos pasa, ¿sí o no? A veces el dolor es tan fuerte, hay situaciones muy complejas. Si solo se tratara a veces de una quincena donde no alcanza y uno dice, bueno, pues ya te esperas a la otra y punto. Pero cuando se trata de hijos, cuando se trata de matrimonios, cuando se trata de dolores, de pérdidas, ¿cómo le hacemos en eso? Quisiera decir que todos los dolores, ¡ay, fácil! A veces fríamente juzgamos la aflicción de otro. Y la miramos y decimos, ¡ay, chillón! Si supieras lo que yo he sufrido. Pero para cada uno de nosotros es un reto. Pero Dios está contigo y aunque perdieras la perspectiva de la fe, el Señor te va a ayudar. El problema es que a veces al perder la perspectiva de la fe y mirar lo que no debo mirar, entonces el dolor se vuelve más grande de lo que es. Te voy a poner un ejemplo. Todos han leído esa parte de Pedro cuando se estaba hundiendo. Estaban en la barca, había una gran tormenta y el Señor le dice a Pedro, bueno, se aparece el Señor caminando sobre las aguas y los discípulos lo ven y se asustan y dicen, ¡un fantasma! ¿Quién camina sobre el agua? Y el Señor le dice, no se asusten, soy yo. Pero siempre hay un Pedro, ¿verdad? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya. No sé qué tenía en la cabeza Pedro. A veces, de verdad, la semana pasada decía, yo no sé por qué Pedro invitó a Jesús a su casa cuando su suegra está enferma, ¿no? Pero, ¿y ahora qué tenía Pedro en la cabeza? Cuando ve al Señor sobre el agua y él dice, si eres tú, manda que yo vaya. Pero gracias a Dios por Pedro, porque nos enseña. Si no hubiera hecho eso Pedro, no hubiéramos estado predicando de esto. Y entonces el Señor le dice, ven. Cuando el Señor te dice ven, cuando el Señor te dice avanza, cuando el Señor te dice camina, cuando el Señor te dice ándale, órale, vamos a probar lo que estás diciendo, amado, agárrate. Y entonces el Señor le dice a Pedro, ven, y Pedro bajó y empezó a caminar sobre el agua. Yo no sé si tú has caminado sobre el agua. ¿Quién de nosotros puede decir que he caminado sobre el agua?
Creo que Pedro es el único, ¿no? Ni en la Biblia conozco otro más aparte de Jesús. Pero caminó sobre el agua. ¿Cuántos pasos? No sé, los que sean. Medio paso si quieres, pero caminó sobre el agua. Pero ¿qué dice la palabra? Al ver, ¿qué vio? El fuerte viento y las olas y la tormenta. ¿Qué pasó? Tuvo miedo. Dile al que tienes al lado, no tengas miedo. Y empezó a hundirse. Pedro, al mirar solo el dolor, si me lo vales, el problema, si me lo vales, pierde de vista que el Señor lo había llamado. Pierde de vista al Señor que estaba enfrente. Y entonces empieza a hundirse. Porque Pedro pregunta, ¿estaba en Pedro el poder para caminar? ¿Era la habilidad de Pedro? ¿Era los dones sobrenaturales que Pedro tenía? ¿Era la palabra profética, el don de fe, el don de sanidades que estaba en Pedro el que le estaba haciendo caminar? ¿Qué le estaba haciendo caminar a Pedro sobre el agua? ¿Su sabiduría? ¿Su experiencia de pescador? ¿Que era muy delgadito? ¿O que según la versión de Chosen que estaba bien trabado? ¿Qué era lo que le estaba haciendo a Pedro caminar sobre el agua? ¿Qué era? ¿Por ahí alguien dijo la fe? No, tampoco. Jesús. Era el poder de Jesús, la palabra de Jesús que le había dicho ven, porque la palabra de Dios tiene poder, porque era la fuente de ese milagro. No era la fe de Pedro, porque queda claro que por su fe se hundió. Si se hubiera tratado de eso, hasta al fondo del mar hubiera terminado. Está claro que lo que hizo que Pedro avanzara era el poder de Jesús. Y mientras Pedro estaba mirando a Jesús, él avanzaba. Pero cuando pierde de vista a Jesús, se hunde. Y esa es una enseñanza para ti, para mi iglesia. Porque tú estás avanzando en la vida, estás caminando en la vida cristiana, estás creciendo en el Señor, porque tu mirada está puesta en Jesús. Pero en el momento en que tu mirada cambie de Jesús y te claves en tu problema, te claves en tu problema de familia, te claves en la economía, te claves en las circunstancias, ¿sabes qué va a pasar? El agua te va a empezar a llegar al cuello. Y como desesperados empezaremos a gritar, Señor, me hundo. Pero el Señor es tan hermoso que aunque eso pasara, te ayudará. Pero por ahí dijeran, qué necesidad. Dios obra en tu vida. Míralo a Él. Sostente de Él. Porque cuando dejamos de mirar a Jesús, esto puede llevarnos a sentir que la prueba nunca va a acabar. Cuando dejamos de mirar a Jesús puede generar ansiedad y desánimo. Cuando los discípulos, cuando Pedro se enfocó en la tormenta, las olas se vieron muy grandes y nos abraza el miedo, nos abraza el temor, se pierde la perspectiva de la fe, se nubla nuestra visión espiritual. ¿Y por qué digo se nubla la visión espiritual? Porque empezamos a perder de vista el gran poder de Dios para en un momento cambiar todo. Dios puede multiplicar el alimento. Dios puede hacer que encuentres una moneda en la boca de un pez. Dios puede alimentar con unos panes y peces 5,000 personas. Dios puede abrir los cielos, abrir el mar. ¿Qué puede hacer Dios? Todo. Puede sanarte, puede dar vista a los ciegos, sanar cojos y paralíticos. Basta una palabra, dice la Biblia. Basta una palabra. Pero cuando nosotros empezamos a mirar más las circunstancias,
Entonces se nubla nuestra mente y solo vemos el problema inmediato. Y eso desalienta. Por eso Pablo decía, sí estamos atribulados, mas no angustiados. Sí estamos en apuros, pero no desesperados. Porque aunque esta circunstancia no la puedo negar, no puedo negar que tengo un problema, mi mirada está puesta en que Dios me va a ayudar a salir del problema. Y que ese problema va a ser resuelto. ¿Cuántos problemas en tu vida enfrentaste y ahora volteas hacia atrás y dices, sí salí? ¿Alguien ha experimentado eso? Y dices, ¿para qué me estaba matando ahí? ¿Por qué sufrí tanto si de todos modos ya a estas alturas? Porque así es la vida del ser humano. Pero mirar hacia adelante. No puedes ver el futuro. Quisiéramos ver nuestro futuro y decir, ¿cuánto va a durar? Tanto tiempo. Bueno, me aguanto. Ya sé, es como cuando ves el final de la película, ¿no? Rápido le adelantas, ves el final y dices, bueno, ya, está bien, no se muere. Ya regresas y disfrutas lo demás. Cuando te estás comiendo las uñas y se va a morir, o qué va a pasar con ese, ¿verdad? El héroe de la película, te vas al final y ves, no, sí, ahí salió, ¿verdad? Y al final está el clásico beso romántico. Y dices, bueno, no murió. Entonces ya regresas y sin angustia, sin desesperarte, disfrutas el viaje. Yo quisiera decirte que no sufrirás, no te dolerá, no te angustiarás, pero lo que sí puedo decirte es que Dios está al final de la película siempre. Y no solo al final, Él está en este momento contigo. Cuando dejamos de ver a Jesús en este tiempo, la fe y la confianza en Dios se debilita. No dejes que esa confianza se debilite. Confía. Y yo quiero confiar en Dios. Por eso es que tú y yo, en medio de este tiempo, tenemos que tener esperanza. Esperanza, iglesia. Di conmigo, esperanza. Si pierdes la perspectiva de la fe, no significa que todo está perdido. Probablemente me estás escuchando y dices, bueno, pues ya mi fe se apagó. Honestamente siento que estoy hundido. Honestamente me siento desesperado. ¿Qué puedo hacer? Ore por mí, pastor, para que esto se quite. Mira, yo quiero decirte algo. Si eso te pasa, Dios no está enojado contigo. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios te ama. Y como un padre amoroso que entiende que erramos cada rato, Él está allí, en este momento está contigo, está ahí a tu lado. No es que el de al lado sea Dios, ¿ok? Está cerca de ti para recordarte y decir, siempre puedes volver a levantar tu mirada hacia mí. Y esa es la invitación hoy, iglesia. Levanta tu mirada nuevamente a Cristo y recuerda sus promesas. Acuérdate de que Dios dijo, yo estaré contigo, y pídele que renueve tu interior. Ahí hay una oración que tú y yo tenemos que hacer, y que al ratito vamos a hacer, tú allí en tu lugar, en tu aflicción, en este momento que tal vez tú estás batallando y que tal vez dices, mi fe se apagó. Ora y tú dile, Señor, tú sabes cuál es mi condición, pero hoy yo te pido, renueva mi interior, porque la Biblia lo dice, que este hombre, bueno, no tan viejo, y eso que soy yo mismo, ¿verdad? Me echo porras. Este hombre se va desgastando, pero el interior se renueva. Así ahí lo dice. Este hombre exterior, guapo, así como lo ves, se desgasta. Claro que desgasta batallar con la economía, claro que desgasta batallar con la familia, claro que desgasta batallar con cada problema que enfrentas. Hay momentos que dices, ya no puedo más. Pero el punto es que el interior
se renueve. ¿Con qué se renueva? 1, empieza a mirar a Cristo. 2, acuérdate de sus promesas. La palabra de Dios es lo único que nos puede renovar. Come esta palabra, bebe esta palabra, léela todos los días. Ve con ella, y si no tienes una palabra en la aflicción que estás viviendo, pídele a alguno de nuestros hermanos, acércate con nosotros y dile: pastor, ¿qué palabra hay que en este momento venga a renovar mi interior? Y con todo gusto te ayudamos. Pero la palabra es poder, la palabra renueva nuestra mente, y el exterior se desgasta, pero la palabra de Dios es vida. Y eso renueva tu interior y te vuelve a levantar. Y esas promesas te vuelven a traer fe a tu vida. Necesitamos dejar que su palabra renueve nuestro interior. La aflicción es real, no es ficción. La aflicción es real, pero la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Y si tú y yo no corremos a esta palabra en tiempo de aflicción, te vas a secar. Dice la palabra de Dios que las plantas, las hojas se secan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo tenemos que correr a su palabra, porque aunque sí es verdad, esa aflicción no estás inventándola, no es una aflicción, no es algo en la mente, no, es cuestión mental, es mental. No es mental, o sea, sí, el alma duele. Las lágrimas que corren, las noches que no duermes, no son falacia ni ficción, es genuino. Pero la palabra de Dios es más real y es vida. Y esa es la medicina para tus huesos. Quiero que me acompañes a Génesis 50, por favor. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y el capítulo 50 es el último capítulo de Génesis. Génesis 50. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer la historia de José? Por lo menos ver la película de José el Soñador, de DreamWorks. Bueno, la vida de José es un ejemplo claro de aflicción con propósito. No somos José. No creo que hayas sufrido lo que José. A lo mejor has sufrido más, no lo sé. Pero esto que José dijo es aplicable para todos nosotros. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿más quién? Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amado, algo sí te quiero decir. No sé cuál es la fuente de tu aflicción. No sé si la fuente de tu aflicción tiene que ver con la economía, o alguien es la fuente de tu aflicción. Algunas circunstancias, que no sea tu esposa o tu esposa, que no vuelves a verla ya, ahí te hablan. ¿Quién es la fuente de tu aflicción? ¿O qué es la fuente de tu aflicción? Si tú estás en Dios, repito, si tú estás en Dios, Él tiene el control. Y aunque sea el mismo diablo la fuente de tu aflicción, o unos hermanos homicidas, egoístas, malvados y crueles, Dios encaminó
¿qué dije? Encaminó lo que sus hermanos terribles planearon contra José. Acuérdate que la esposa de Potifar también era una mujer banal, ¿cómo llamarle? Mala onda. Pueden surgir muchos adjetivos, pero vamos a decir mala onda. Pero Dios encaminó eso que José vivió, porque él terminó en la cárcel acusado de violación o de intento de violación. José estaba en la cárcel, pero Dios encaminó su cárcel. ¿Me explico? Amada iglesia, yo no sé quién o qué es la fuente de tu aflicción, pero lo que sí sé es que Dios puede encaminar todo esto para bendición. Y esa bendición no solo se trata de ti, porque José sufrió lo que sufrió, no nada más para que el protagonista de esa película sea José y todos digan, ay, qué padre la vida de José. La vida de José no se trató solo de él, lo que Dios hizo en él fue para bendecir a todo Israel. Y sin ese hombre, sin ese eslabón, si no hubiera pasado eso, el pueblo de Israel hubiera perecido y ahí se acababa todo el plan de Dios. Porque los años de hambre que estaba viviendo en la tierra hubiera acabado con la familia de Jacob. Pero Dios encaminó todo para que la vida de José no solamente saliera de la aflicción, hubiera bendición, sino también para que toda la nación de Israel fuera salva. Amado, yo no sé si tu aflicción solamente se trata de ti y Dios la va a encaminar para tu bendición, pero yo creo que los planes de Dios son más grandes. Y que saliendo tú de esa aflicción, encaminado la mano de Dios, esa bendición te abraza a ti y a todas tus generaciones. Así que enfréntala con valentía y acuérdate que el Señor ve más que lo que solamente nosotros vemos al siguiente paso. Él está viendo más allá. Por eso no pierdas de vista a Jesús. Porque a veces pensamos, ay, bueno, nada más es con que salga de esta deudita y listo. Esa es la fuente de mi aflicción. Pero el Señor está pensando más en que solo sacarte de la deudita, o del problema matrimonial, o del problema familiar, o de las circunstancias de salud. Dios está pensando más allá todavía. Y que eso abrace no solo a ti, sino a muchos otros. Amado, qué maravilloso es conocer sus historias. Tu historia, tu testimonio, un momento que tú viviste muy oscuro, pero que el Señor te sacó. Si tú lo piensas bien, eso ha bendecido a más que solo a tu vida. Y así es nuestro Dios. Dios es un estratega sabio. No es que seamos alfiles en sus manos o piezas de ajedrez. Somos sus hijos. Y los planes de Dios para sus hijos en un amor intenso van más allá que solo algo temporal. Si Dios ha permitido que estés atravesando esto, iglesia, no solamente es para, bueno, lo voy a educar a mi hijito, ¿verdad? Porque es bien terco. Cumple muchos más propósitos que los que tú y yo podemos imaginar. Por eso que esto renueve nuestro interior. ¿Me ayudas, Brian, Cola? Necesitamos renovar el interior. Aunque el cuerpo se desgaste, porque una enfermedad desgasta. El estar batallando, a veces decimos, Señor, ¿hasta cuándo vas a quitar ya esta enfermedad? Se desgasta el cuerpo, cansa. Un problema constante en tu casa, que desde que te despiertas hasta que te acuestas, ese problema está en tu mente, en tu corazón y te desesperas. Dices, Señor, me siento desgastado. El Señor sabe cómo te sientes. Pero la palabra de Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Y no son las alas de las águilas de la América, ¿ok? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El Salmo 92 dice que Él nos dará las fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos. El Señor te dará nuevas fuerzas. Pero necesitamos tú y yo correr a la fuente de esa fuerza. Dios. ¿Sabes qué es lo primero que hacemos cuando hay aflicción? Nos vamos de Dios. Ya no vamos a la iglesia. Ya no quiero estar con mis hermanos. Me quiero alejar de la comunión. Lo primero que quiere el enemigo y con lo cual gana es aislarte de la comunión. Pero cuando hay aflicción es cuando más necesitamos. Por eso dice la Biblia en Hebreos 10:25 y no es indirecta, es directa. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, sino anímense unos a otros. Alentaos, exhortaos los unos a los otros. Y más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día que Cristo viene. Amado, hay tantas señales, hay tanto que es evidente que Cristo viene. Es cuando más tenemos que animarnos a decir, sí, hay aflicción, está fea la situación, sí, te duele, sí, estás sufriendo, lo sé, mi hermano, pero no dejes de congregarte. Necesitas la fortaleza del cuerpo. Necesitas la oración de otro. Necesitas la sonrisa del de al lado. Necesitas la mala cara del otro. No, esa no. Porque fierro con fierro se aguza. Necesitas la oración de alguien más. Si alguno está enfermo entre vosotros, dice la Biblia, llame a los ancianos de la iglesia, los cuales, ungiéndole con aceite, orarán. Y la oración de fe sanará al enfermo, porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. ¿Por qué? Porque es bien importante el cuerpo de Cristo en los momentos de hundirse. Es bien importante que no nos aislemos en los momentos de aflicción. Es bien importante que alguien más ore por ti. Porque esa oración de alguien más y la palabra que puedan hablarte renuevan tu interior y traen esperanza. Porque el que tienes al lado, vuelve a verlo así como lo ves, también representa a Cristo. Y es la provisión de Cristo a veces al lado tuyo. Señor, ¿por qué no bajas del cielo y me ayudas? No necesita bajar el Señor del cielo y ayudarte, porque aquí puso a uno al lado tuyo que representa a Cristo. Y que Él va a ayudar a levantar tus brazos. Como Moisés cuando estaba en la batalla, mientras tenía los brazos arriba y peleando con Amalek. Amalek era un traidor enemigo que atacaba a los más débiles. Qué interesante figura. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, los amalecitas estaban agazapados viendo quiénes eran los que se quedaban atrás de la, ¿cómo llamarle? El desfile, progresión, avance. Y estaba viendo quiénes eran los lentos. No veas al de al lado, ¿ok? Estaba viendo quiénes se quedaban atrás, quiénes estaban enfermos, y entonces ellos, como aves de rapiña, llegaban tras de ellos, los mataban y se quedaban con sus cosas. Por eso Dios tenía guerra contra Amalek, porque abusó. Es lo que el diablo hace. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a los primeros que ataca
es a los débiles, a los que se quedan atrás. Y entonces cuando Moisés estaba en esa batalla, mientras él tenía las manos en alto, ganaban. Pero no sé cuánto tiempo puedas mantener las manos en alto. Hacemos la prueba, levanta la mano de aquí hasta que termine de predicar. Moisés se cansó. Y cuando él bajaba las manos, perdían la batalla. Entonces 2 hombres que representan también al cuerpo de Cristo, que representan una provisión de Dios en el tiempo de cansancio, en la lucha, porque lo que tú estás viviendo es una lucha, hermano. Porque este tiempo que tú estás enfrentando es una lucha espiritual y necesitas de alguien que rápido vea la necesidad y jale una roca, la ponga y te diga, siéntate. Y entonces Aarón le levantaba una mano y Ur le levantaba la otra porque se había cansado. Y así hubo victoria. Y ese es un modelo, una figura de lo que Dios nos habla, iglesia. ¿Estás en la lucha? Sí. ¿Y te vas a cansar? Sí, porque somos hombres, somos de carne y hueso. Y estar batallando todos los días con la misma situación es cansado. Pero habrá alguien a tu lado que pueda levantar tus manos. La iglesia de Cristo es la provisión que Dios dio. La aflicción se convierte en un taller donde Dios moldea nuestro carácter. Eso tienes que saberlo. Por eso Pedro, Santiago y Pablo decían, gózate cuando te halles en diversas pruebas. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo crees? Sí, porque eso produce paciencia. Y la paciencia, terminando el proceso, te trae madurez. Es el taller del maestro. Frase célebre de mi hermanita Schultz. El taller del maestro para trabajar con tu carácter es la aflicción. Se convierte en la mesa del alfarero. Y todos siempre le hemos dicho a Dios, Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame. ¿Sí? ¿Alguna vez has orado así? Pues es lo que está sucediendo. ¿Por qué no nos va a moldear desde la cama? No nos va a moldear en la abundancia. No nos va a moldear en medio de la fiesta y de la alegría. Nos va a moldear cuando todo va al extremo y al límite. Cuando tus fuerzas se van al límite, es donde el Señor empieza a obrar, para que, como lo dijo Pablo, y ahorita vamos a terminar leyendo ese versículo otra vez, la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. David estaba siendo perseguido por Saúl, pero él hallaba fuerzas en la presencia de Dios. Y los salmos están llenos de oraciones donde él ya no soportaba más, pero corría a Dios. Y siempre termina los salmos diciendo, más yo esperaré en ti, confiaré en ti, adoraré, levantaré mis manos hacia tu templo, entraré. El Salmo 27 es maravilloso. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque se junten contra mí los malignos para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque una cosa he demandado Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Corre a la presencia de Dios. Él es nuestra seguridad. Cuando toda nuestra aflicción se transforma en adoración, tu carácter habrá sido moldeado de acuerdo a Dios. Y esa tribulación estará cumpliendo su propósito. Cuando tu aflicción se convierte en adoración, se oirá un aplauso en el cielo y dirán, este hijo está pasando la prueba. Cuando la aflicción de Abraham por sacrificar a Isaac se convirtió en adoración
y decirle: Señor, ni a mi hijo te niego, aquí está. En el cielo se oyó silencio. Y Dios: ¡alto! No lo hagas, porque ahora sé que ni a tu hijo me estás negando. Por tanto, te bendeciré y te haré una nación y te engrandeceré y serás bendición, y reafirma su pacto con él. Amado, que nuestras aflicciones terminen siendo adoraciones. Muchos cantos que entonamos, tú ni te das cuenta, han surgido de corazones afligidos y terminan siendo adoraciones al Todopoderoso. Eso habla de un carácter moldeado. Amado, ¿qué estás viviendo tú? Deja que Dios renueve tu interior. Confía en el propósito de Dios. No desmayes y cambia tu mirada para empezar a ver lo eterno. Lo eterno. Volvamos allí al pasaje con el que iniciamos, 2 Corintios 4:7. Y vamos a ponernos de pie, por favor.